hay unos logros científicos, unos logros tecnológicos, pero, por ejemplo, una obra de Gaudí es una obra de la humanidad. Una obra de Santiago Calatrava es una obra de la humanidad. Una obra de Frank Lloyd Wright es una obra de la humanidad. Hay grandes arquitectos que tienen el reconocimiento como patrimonio de la humanidad. En Colombia hay unas obras de alguien que tiene esa talla inmensa, inmensa, por lo que ha representado su talento, su innovación, su sello. Y tiene algo maravilloso, y es que lleva el alma andina en su creación, que es esencialmente a partir de ladrillos que salen de los chircales de la zona andina. Ese titán se llamaba Rogelio Salmona. Y hay una iniciativa que está liderando el Ministerio de la Cultura que todos deberíamos acompañar, y es lograr que ingrese el inmenso Rogelio Salmona a ese listado, a ese club tan exclusivo de los arquitectos que tienen unas obras que son patrimonio de la humanidad. Yo quiero felicitar a la ministra Yanay Cadamani Fonrodona por liderar este proceso, y me da mucho gusto que esté aquí acompañándonos en la cabina. Felicitaciones. Qué importante este liderazgo para reconocer a Salmona, pero además para poner a Colombia en el mapa de la arquitectura universal. Bienvenida, ministra. Bueno, no, muchas gracias a todos ustedes por este espacio, por darle un poco de aire a las conversaciones políticas, conversando del arte y la cultura, que qué más político, pero la política interesante, la ontológica, la que viene del ser y del espíritu. Y sin duda, como usted lo menciona, Rogelio Salmona, un arquitecto colombo-francés que es indispensable y fundamental para la arquitectura latinoamericana, diría yo, para toda la región, y que construyó un poco de nuestra identidad urbana, innovando también en el paisaje urbanístico, de cómo nos entendemos los colombianos en las calles de una ciudad construida a retazos de distintas identidades de este país. Y creo que esta iniciativa, que no la lidero yo, creo que es una iniciativa que se lidera de manera colectiva con la Fundación Rogelio Salmona y por supuesto el Grupo de Patrimonio del Ministerio de las Culturas y todos los arquitectos que han estado detrás de esta nominación, significa y cobra una relevancia enorme para nuestro país, porque empieza a ser reconocido por su valor cultural, que creo que es todo lo que los que queremos los colombianos, que Colombia se empiece a reconocer no solo por la violencia histórica en la que ha estado sumergida, sino por todas sus cualidades y características culturales, que son su mayor potencia a mi consideración. Cuentan, ministra, que hace unos años, cuando empezaba la construcción de una de las primeras obras icónicas de Salmona, que son las Torres del Parque, que rodean la Plaza de Santa María, la gente se preguntaba: ¿qué están haciendo esos locos allá? Unos edificios como redondos de ladrillo. ¿Qué están haciendo? ¿Qué van a hacer con esas torres? Con unos diseños absolutamente vanguardistas, sorprendentes, y terminaron siendo ni más ni menos que las Torres del Parque, que son una joya de la arquitectura latinoamericana, una joya de la arquitectura universal, definidas para que desde los distintos apartamentos se pueda ver el Coso de la Santa María y los cerros de Bogotá. Es una belleza. Son obras que ustedes han escogido con la Fundación Salmona para sustentar esa candidatura. Sí, bueno, yo creo que ese es el destino de todas las genialidades y de todos los artistas, ser condenados de locura. Y eso le decían, están locos, ¿qué hacen con esa mano de ladrillos? Eso le pasa a todos en su mayoría.
y yo creo que lo que hizo él en su época fue disruptivo, innovador, y que sin duda yo creo que le apostaba enormemente a la resignificación del espacio público, de las zonas verdes, la importancia de generar un diálogo entre una infraestructura pesada y la cotidianidad de los ciudadanos, y eso fue lo que logró con la residencia de Torres al Parque, que fue una de las obras seleccionadas. Seleccionamos 4 o 5 para que fueran parte del expediente. Son el Archivo General de la Nación, la Biblioteca Virgilio Barco, las residencias Torres del Parque y el edificio de posgrado de la Universidad Nacional. ¿Por qué? Porque son los espacios públicos. Claro. Sabemos que tenemos otros que tienen toda la relevancia, pero un poco, bueno, queríamos reivindicar lo público en la arquitectura colombiana. ¿Cómo ocurre la postulación? ¿Cuándo vamos a saber la respuesta de la UNESCO, ministra? Puede tomarse 2 años. Nosotros ¿2 años? esperamos que este año lo revisen y decidan hacer la evaluación el próximo año para tener buenas noticias de la inclusión como bien de interés patrimonial y monumento nacional. Hay muchas obras de Rogelio Salmona que yo creo que la gente no las identifica. A mí me ha pasado, es decir, usted está hay casas, hay fincas, hay apartamentos en Cartagena, hay una cantidad de obras que la gente, colegios. O sea, se está haciendo una recopilación de todo esto que él hizo en toda Colombia y que a veces son joyas escondidas. Así como, Darcy, solo para complementar, así como la gente empezó a descubrir en la arquitectura catalana una cerradura de Gaudí, una cerámica de Gaudí que había dejado en una casa, Sí. uno empieza a ver aquí una cúpula de Salmona, unos ladrillos a la vista. Ladrillos artesanales, realmente es que le empieza a dar una identidad al bogotano urbano, que además siempre nos estamos preguntando quiénes somos, porque no somos del Caribe, no somos de la Orinoquía, no tenemos rasgos del Pacífico, y finalmente lo tenemos todo. Y construir esa identidad pasa por reconocer cuál es la estética de nuestro patrimonio, y creo que Salmona lo logró de una manera excepcional, con el flujo del agua, con las zonas verdes. Entonces, ¿qué sucede? Que todo esto está quedando consignado dentro del expediente que viene construyendo el ministerio hace creo que casi 3 años. Realmente por eso digo que el liderazgo ha venido siendo constante y supera límites e ideologías políticas, porque a pesar de los cambios de la administración y de los distintos intereses, todos reconocemos el valor que tiene este arquitecto para nuestra ciudad y mantuvimos el fin último de poderlo postular. La gente dice, ¿y eso para qué le sirve a Colombia? No. Le sirve para mucho. Mete a Bogotá en un circuito muy especial de personas que gozan viendo obras que son joyas turismo. del diseño, y la gente va a verlas y se convierten en un referente. Y yo sí quiero ver cómo es el edificio del archivo, y yo sí quiero ver La biblioteca cómo es Virgilio Barco, espectacular. la Virgilio Barco, que además, por lo que mencionaba la ministra, es una belleza de otro elemento de Salmona, que es el agua corriendo. Y además La empieza a cambiar, vicepresidencia. la vicepresidencia, La casa de la es hermosa, vicepresidencia. empieza a cambiar la narrativa de país. Yo creo que eso es lo más importante, porque entonces el turismo no se vuelve un turismo mercantil que va a visitar la hacienda de Pablo Escobar en Medellín y Sí. no van solo a Cartagena a recorrer las calles Además, de la esa ciudad arquitectura amurallada, tan sino que horrible que empezamos fue a posicionarnos desde una narrativa distinta, y ese es el valor que tienen todas las solicitudes que se hacen ante la UNESCO. Yo no sé eso cómo se puede apoyar. Yo no sé si uno Hay puede que mandar votar. cartas, si uno puede mandar mensajes, si uno puede hacer, si hubiera un equivalente a una vaqui para apoyos para la UNESCO, de gente mandando mensajes, vale la pena porque es parte de nuestro patrimonio. Ministra, usted tiene otros temas importantes pensando en muchos creadores artísticos a quienes se les ha ido la vida dejándonos como legado su creación artística y no tienen con qué comer. Patricia. Sí, es que están con un tema muy interesante desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, que tiene que ver con la renta básica para artistas mayores. Si bien lo decíamos con Darcy extra micrófono, en muchas ocasiones, Fernando, nuestros artistas, los actores, las actrices, directores incluso de cine y televisión, pues llegan a su vejez sin una pensión, sin una renta, sin realmente una entrada económica o financiera que les dé una calidad de vida por lo menos digna. Ustedes están trabajando en un tema que me parece muy interesante, y es la renta básica para el adulto artista mayor. ¿Ya es una realidad?
Sí, mire, yo creo que acá nos podemos hablar claramente y para nadie es un secreto que para el gobierno nacional una de sus políticas medulares ha sido la dignificación de los mayores y mayoras de nuestra sociedad, un poco también siguiendo los consejos de los académicos y filósofos a lo largo de la historia y de las civilizaciones. Una sociedad se entiende y se califica de acuerdo al trato que le da a sus mayores, a sus mayoras, y los que fueron una vez nuestros maestros y nuestras maestras hoy terminan en la total desprotección, en la indiferencia, y eso es algo que los artistas tenemos muy claro, el respeto y la reverencia por quienes nos formaron y a quienes les debemos también las construcciones de nuestra identidad. Y en esa línea nosotros hemos venido tratando de garantizar desde este ministerio, como fue un compromiso del Plan Nacional de Desarrollo, un sistema de protección social básico, digno, que muchos dirán es menor, es muy poco, pero que hoy no se tiene. Y lo que lanzamos entonces hace un par de semanas, que es un programa más, porque realmente las acciones son integrales, y este programa lo que hace es entregarle a los artistas mayores, hombres de 60 años, mujeres de 65, al revés, mujeres de 60, hombres de 65 años, una renta básica mensual de 230 que están los pilares, ¿no? Que está en el sistema general de pensiones nuevo, que están los pilares. Correcto, en la campaña de dignidad mayor, y lo que hacemos en la renta básica mensual, ¿de cuánto? 230.000 pesos. Que está en general, digamos, una persona, un campesino que está en esas condiciones de edad también puede acceder a esa. Correcto, lo que sucede es que a hoy ya se entregaron los 3 millones de cupos que está cubriendo el Pilar Solidario, y en la gestión con el Ministerio del Trabajo y el DPS logramos que se adjudicaran 50.000 cupos nuevos exclusivos para el sector artístico y cultural. Ministra, usted ha tenido un privilegio histórico, y es que el presupuesto que usted maneja y manejará para este año es de los más altos del que han tenido sus antecesores. Digamos, plata hay. ¿Cómo está el término de ejecución? ¿Cómo está la ejecución? Pasa de 1 billón, don Juan. Digamos, es una entidad y nadie discute que la cultura necesita dinero, eso no está en discusión. ¿Cómo va en la ejecución? Que es como un lunar que ha tenido este gobierno, que tiene un presupuesto de 547 billones, pero en la ejecución siempre estamos como quedados. 1.5 billones el año pasado, presupuesto más grande en la historia en inversión del Ministerio de las Culturas, y ese es un gesto del gobierno nacional por entender que la cultura hace parte fundamental del desarrollo de una sociedad, que no nos podemos pensar y seguir pensando en universidades sin pensarnos en la calidad de los procesos educativos. ¿Qué pasa? Además, aprovecho por garantizar la inserción del arte y la cultura en los proyectos educativos institucionales, que fue otro logro que realizamos a través de la legislación colombiana con la firma Ley Artes al Aula. Garantizamos la inclusión del arte y la cultura en los PEIs educativos y cómo se van a desarrollar en estos años colegios públicos. Para retomar, 1.5 billones el año pasado con una ejecución del 98.5%. Este año, a pesar de que existieron reducciones y todos los sectores se vieron golpeados, el presidente ha insistido en que a educación, a salud y a cultura se respeta, y se le respeta su asignación presupuestal, que el año pasado se nos dejó en 1 billón de pesos, 300.000 para funcionamiento, 700.000 para inversión, y esperamos cumplir con el, ojalá 100%, sino el 98% del año pasado de ejecución. En un año que es más difícil porque tienen unos periodos largos de ley de garantías. La ley de garantías los donde amarra. No pueden ejecutar. Pues qué bueno haber tenido aquí a la ministra de la Cultura con nosotros. Empiezan las convocatorias la próxima semana, Juan, a los estímulos a los artistas del país. Sistema Nacional de Convocatorias Públicas, lo que históricamente durante 27 años se conocía como el Portafolio Nacional de Estímulos, única oferta del ministerio para que la gente pudiera acceder a la financiación de sus proyectos y sus grupos. En cada sector se postulan con su proyecto y hay un proceso concursal por esa plata. Correcto. Antes existía una inversión de unos 75.000 millones de pesos, hoy estamos hablando de 200.000 millones, ampliamos la oferta, ampliamos el beneficio y el acceso se democratiza un poco, porque lo que antes sucedía era que mucho se entregaba a discreción de los que ocupaban los asientos distintos de la institución. Ahora lo que estamos haciendo es ampliando el mecanismo de participación para que se acceda democráticamente a la financiación con el presupuesto nacional, que se concurse y que ganen los mejores. ¿Cómo los escogen? ¿Sectorialmente hay grupos de expertos que califican
el proyecto y le asignan el presupuesto. Tenemos un banco de jurados, un banco en el que cualquier ciudadano que haga parte del sector y de los distintos subsectores del cine, de la danza, del teatro, del diseño industrial, puede inscribirse. El ministerio hace una selección aleatoria de acuerdo a los perfiles y son ellos, los jurados externos, los que hacen la selección para no entrar en conflicto de intereses de ningún tipo. Ministra, gracias por haber estado aquí con nosotros. Juan, una última pregunta, una interrupción pequeña, ministra, y es, ¿qué es lo último que ha hecho el ministerio con el Galeón San José? ¿En qué están hoy? Bueno, como ustedes saben, hace un par de meses atendimos a una expedición en la que logramos pasar a segunda fase investigativa. En los 2 años anteriores estábamos en una investigación teórica y científica y este último mes pasamos a una intrusión directa y logramos extraer 5 objetos, 3 macuquinas, 2 pocillos o tazas chinas que datan... Las vimos. Sí, son impresionantes, que hoy además reposan en el Museo Nacional, porque entonces la apuesta central finalmente de este gobierno fue superar un poco la idea de la APP que se había planteado en gobiernos anteriores, dado que además una de las demandas de esa APP era la entrega del 50% de lo que se encontrara. Pero no hay indicios de algún saqueo, es decir, absolutamente ninguno. El oro, las monedas están ahí todavía. La Armada y la DIMAR tienen completo control sobre el perímetro marítimo. Es muy importante garantizarlo. Nosotros somos aliados permanentes de la Armada. Hay tecnologías nuevas que obligan a que la Armada esté revisando permanentemente que ese saqueo no se vaya a producir. Y es muy importante, tengo que decirlo, me da pena hablar en primera persona, la postura que asumió este gobierno para no comprar una teoría que había aceptado que se utilizaran parte de los bienes del Galeón San José para pagarles a los cazatesoros. Yo mismo, ministra, demandé ante la Corte Constitucional la norma que promovió la entonces ministra de Cultura y tuvimos un triunfo en la Corte Constitucional que remitió al Consejo Nacional que tiene que valorar cada uno de los objetos para impedir que lo que es patrimonio también de la humanidad se convirtiera en mercancía de pago de los cazadores de tesoros. Por eso hay que decirlo con todas sus letras, la postura de este gobierno es correcta. No la era en el gobierno de Juan Manuel Santos, no la era en quienes firmaron esa APP. No se podía aceptar que la APP tuviera como fuente de pago el patrimonio del Galeón y por eso presenté la demanda ante la Corte y luego eso tuvo otros desarrollos legislativos y el gobierno del presidente Petro hizo bien en defender ese patrimonio que es de todos los colombianos. Yo no iba a hablar del Galeón, ya ves, Santiago, ya habíamos despedido a la ministra, pero ese es un tema en el que hemos trabajado mucho. Acuérdese que ella se autodenomina danzante, no bailarina, Darcy, ella es ¿Cuál es la diferencia? Danzante. Extraña, ¿le da tiempo al ministerio para la danza? No me lo da. ¿Y cuál es la diferencia? Pero a eso llegaremos, quedan nada más 7 meses. Si yo le digo a Darcy, Darcy, ¿vamos a danzar o vamos a bailar? ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que la danza es... No, deje la ministra que ella es la danzante. ¿Ustedes qué creerían? Pues danzante comúnmente se dice bailar, bailarina, cualquiera ¿no? baila cualquiera y baila, y bailar es una expresión fiesta artística. Exacto, ¿Pero por qué no bailar la bailamos danza nosotros? es otra cosa. Ella danza. ¿Cuál es la diferencia? Sin palabras. Bailamos todos. El cuerpo nos pertenece a todos, pero el estudio del cuerpo, de las técnicas del cuerpo, de las nomenclaturas del movimiento, creo que requiere otro tipo de denominación, por supuesto, y Juan, disciplina. a Juan lo he visto bailar y es puro bailarín, entonces de danzante nada. Usted ni baila ni danza. Ni bailo, Yo ni duermo. tampoco. Yo me paro en la Eso barra. es lo que les mira. hace falta. Me acabo de dar Por cuenta. eso son así. Ya entendió la ministra. El lenguaje Muchas gracias, corporal. ministra, muy amable. Le agradezco. Bienvenida Le a agradecemos este mundo, mucho el cumplido. Quedamos muy agradecidos todos los miembros Ya de la entendió. mesa. A bailar. Gracias, a bailar. ministra. A bailar, claro que sí. 10:29, la FM. Peláez y de Francisco en la FM. Espérelos muy pronto.
En 2025, más de 34.000 familias eligieron moverse en un Kia, convirtiéndonos en la marca número 1 del país. Esto apenas comienza. Seguimos dando tranquilidad con hasta 8 años de garantía y confianza con el respaldo de más de 42 talleres a nivel nacional. Visítanos en cualquier concesionario Kia y descubre más razones por las que Colombia nos prefiere. Gracias, Colombia. En 2026, sigamos moviéndonos juntos. Aplican términos y condiciones.